Espíritu Santo, te necesito, Espíritu Santo, llena por completo todo mi ser, llénalo, llénalo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena por completo todo mi ser, llénalo de Queremos darte gracias, Dios, por esta oportunidad que tú nos regalas una vez más en esta tarde, de poder llegar, Señor, oh Dios, a tu presencia, de poder, Señor, reconocer una vez más, Señor, y honrar tu santo nombre, honrarte a ti por todo lo que tú eres, como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, honrarte a ti, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor, para con nuestras vidas, para con nuestra nación, Señor, oh Dios, para con nuestra familia, Señor, para con tus hijos, Señor. Darte honra y gracias a ti, Señor Jesús, porque es tu misericordia, porque es tu amor, porque es tu perdón, Señor, el que nos sostiene, Señor, oh Dios, el que nos da la vida, el que nos da la fuerza, el que nos da el aliento para seguir adelante, Señor, oh Dios amado, en este mundo, Dios amado, el cual, Señor, vemos que cada día, Señor, que cada día se contamina más, Señor, que cada día, Señor, oh Padre, es rebelde, desobediente a ti, Señor Jesús. Por eso, Señor, hoy nosotros, tus hijos, hoy, Señor, queremos honrarte a ti, queremos, Señor, pedirte que tu misericordia, pedirte, Señor, oh Dios, que tu amor, pedirte que tu perdón sea una vez más sobre ella, Señor Jesús. Padre, que Espíritu Santo, tú seas quebrantando cada corazón, que tu Espíritu Santo sea quebrantando cada vida en esta tarde, Señor, que nos escucha, que nos ve a través, Señor, de las redes sociales, Señor, en esta tarde, que tu Espíritu Santo sea quebrantando, que tu Espíritu Santo sea rompiendo cadenas, ataduras, idolatría, Señor, en cada corazón, Señor, oh Dios, Padre, que no te conoce a ti, Señor, oramos, Señor, para que tu palabra, Señor, sea quebrantando cada vida en esta tarde, esa palabra fresca, esa palabra que nos alienta a seguir adelante, Dios, sea tocando cada vida, Señor, en este día y fortaleciendo, Señor, la fe de tus hijos, fortaleciendo la fe de aquel que te busca, aquel que te llama, aquel que va a ti, Señor, en esta tarde, confiadamente y seguro, Señor, que tú estás presto y atento para escucharnos. Señor, queremos darte gracias a ti, Señor Jesús. Queremos, Señor, que seas tú exaltado en todo tiempo y en todo momento, que tu gracia y que tu sabiduría y tu presencia sea fluyendo en cada vida en esta tarde, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Damos gloria a Dios por la oportunidad que el Señor nos brinda en esta maravillosa tarde. Quiero bendecir la vida de cada amigo y hermano que nos ve a través de las redes sociales, que está ahí acompañándonos a esta hora, que se ha tomado el tiempo para poder escuchar la palabra del Señor. Y quiero continuar con este enfoque bíblico en cuanto a lo que es el uso o los usos particulares del término fe, lo que ya hemos venido hablando en estas últimas semanas, y vamos a entrar un poco más en cuanto a lo que es estos términos que nos habla ya el Nuevo Testamento, y podemos ver en los evangelios sinópticos a menudo que se relaciona la fe con las curaciones, como cuando Jesús le dijo a la mujer que había tocado su túnica en medio de una multitud. Quiero que leamos esa porción bíblica en Mateo 9, verso 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén. Entonces podemos ver lo que la palabra
nos enseña en cuanto a este ejemplo que hemos tomado en Mateo capítulo 9, verso 22. Le decía al principio que a menudo relacionamos con la fe con curaciones, y este verso nos ayuda a ampliar un poco más sobre ese término, ¿verdad? En cuanto a lo que es la fe. Dice que el Señor le dijo a esta mujer: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Fíjese la expresión que el Señor está haciendo y lo que el Señor le responde a esta mujer: tu fe te ha salvado. Aunque lo relacionamos con curaciones en muchas ocasiones, podemos ver que Dios va mucho más allá de una sanación o de una curación. Está hablando de salvación. Entonces, tener fe no es solamente para ser sanado de algo, sino para obtener salvación y vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pero estos evangelios también se ocupan de la fe en un sentido mucho más amplio, que es lo que vamos ahondando cada momento o cada día que Dios nos permita enfocarnos en estos términos en cuanto a fe. Marcos, por ejemplo, nos hace llegar las palabras de nuestro Señor Jesús, que habla en Marcos 9, verso 23, que dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Mire cómo se amplía más este término, ¿verdad? En cuanto a lo que es la fe, porque hemos hablado del sustantivo, hemos hablado del verbo, ¿verdad? Y aquí podemos ver claramente que cuando hablamos de fe o cuando hablamos de creer, está relacionado una cosa con la otra, porque es el verbo de esa palabra. Y entonces podemos ver que Marcos 9, verso 23, dice el Señor Jesús: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces también el Señor habla de esos grandes resultados que nosotros podamos obtener cuando usted y yo creemos en lo que el Señor nos habla, en lo que el Señor nos dice, lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto es importante. Para el que cree, todo le es posible. O sea, para el que tiene fe, todo le es posible. Esto es importante. Otra cosa también que podemos ver en cuanto a esos grandes resultados es donde habla el libro de Mateo, capítulo 17, verso 20. Quiero que leamos también esa porción bíblica. Dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada os será imposible. Entonces fíjese lo que quiero también leer una porción bíblica en el libro de Lucas, capítulo 17, verso 6, que dice de la siguiente manera: entonces el Señor dijo: si tuviese fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Eso indica, y vemos la relación que hay con el verso que leímos de Marcos 9:23, donde el Señor dice que al que cree todo es posible. Pero aquí está hablando directamente de la fe, de esa palabra, que es la que estamos enfocándonos cada uno de nosotros en esta tarde, donde el Señor dice: si tuviese fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y él obedecerá. Y usamos entonces lo que nos dice Marcos: para el que cree, todo le es posible. Si tú crees, todo es posible. Entonces vemos los grandes resultados. Evidentemente, también nuestro Señor pedía que tuviesen fe en Él mismo, personalmente. Eso estaba pidiendo el Señor, que tuviésemos fe en Él. Y fe en la palabra que Él también nos hablaba, o nos habla a cada uno de nosotros. Ya que la exigencia de depositar la fe en Cristo es importante y es una característica cristiana. Y se basa finalmente en su propio requerimiento, en el requerimiento que el Señor Jesús nos hace a cada uno de nosotros como sus hijos. Es un requerimiento de parte del Señor que nos depositemos esa fe en nuestro Salvador y nuestro
Señor Jesucristo. Ahora algo importante, fíjense que la palabra del Señor nos dice, si tuviese fe como un grano de mostaza. Esto nos dice a nosotros que la cantidad de fe no es tan importante como la calidad. Vuelvo y repito. Dice el verso que leímos, tanto en Mateo 17:20 como en Lucas 17:6, que si tuviese fe como un grano de mostaza. No está hablando de cantidad, pero sí nos habla de la calidad de fe que usted y yo podamos tener. Si tuviese fe como un grano de mostaza, podría decirle a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Entonces, no se refiere a la cantidad de fe que usted y yo podamos tener. No es lo más importante es la calidad de fe que usted y yo tengamos. Claro, usted y yo sabemos de antemano que la fe que usted y yo tenemos, que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, esa medida de fe, debe de echar raíces, debe de afirmarse, debe de fundamentarse. Claro, debe fundamentarse y arraigarse en Cristo Jesús, en la palabra que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. De eso se refiere lo que el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Entonces podemos ver claramente que la fe es la llave que libera todos los recursos de los cielos para que nosotros podamos enfrentar cualquier circunstancia en nuestra vida. Es la llave que usted y yo tenemos. Es una de esas llaves de las cuales las palabras el Señor nos habla y que usted y yo debemos de tener, debemos de apropiarnos cada uno de nosotros. Entonces esa llave es lo que abre los recursos que usted y yo estamos necesitando en cualquier circunstancia de nuestra vida. Ahora, en el cuarto evangelio, o sea en el evangelio de Juan, la fe ocupa un lugar muy prominente. 98 veces encontramos el verbo fe o pisteus, del cual le había hablado anteriormente. Y curiosamente, nunca se emplea el sustantivo pistio fe, nunca se emplea ese sustantivo en ese cuarto libro, en el libro de Juan. Pero eso no indica de que Juan no tenía fe o de que no hablase de fe. Por eso estamos hablando de los usos particulares del término fe. Posiblemente se deba a que se usaba en círculos gnósticos y hay algunas indicaciones de que Juan tenía esos grupos en mente al escribir la palabra y posiblemente quiso evitar ese uso, ¿verdad? Porque era un uso o un término tan popular entre ellos y quiso evitar eso, pero eso no implica de que Juan tuviese fe o hablara en cuanto a lo que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Quizás prefirió el uso más dinámico, ¿verdad? Que transmitía el verbo. Cualquiera que haya sido la razón que haya empleado este verbo, ¿verdad? De fe o pisteo, como usted quiera entenderlo, con mayor frecuencia que los otros escritores del Nuevo Testamento. 3 veces más que los 3 primeros evangelios sumados, mire, 3 veces más que los 3 evangelios juntos. Juan habla de ese verbo pisteo o ese verbo en cuanto a lo que es fe. Esto es importante que usted y yo lo entendamos para cada uno de nosotros. La construcción característica con la proposición de que nos habla el apóstol Juan, donde habla de creer en Él, creer a. Esto es importante. Todo eso es importante para cada uno de nosotros. Lo importante es la relación entre el creyente y Cristo. Esto es lo importante de lo que Juan nos puede enseñar a cada uno de nosotros. En consecuencia, Juan habla una y otra vez sobre creer en Él o creer en el nombre de Él o en el nombre de Cristo. Juan habla eso. Entonces podemos ver que Juan tenía fe. Y Juan nos está hablando a nosotros de la importancia de tener fe o de creer en el Señor Jesucristo o en el nombre de Cristo. Esto es importante. Y por ejemplo, Juan capítulo 3, verso 18, dice de la siguiente manera: el que en Él cree, no es condenado. El que en Él cree. Podríamos decir nosotros, Juan pudo haber usado otro término, o podría haber usado la palabra fe y podría haber dicho, el que tiene fe en Él. Pero usó otro término. Usó este término, el que cree en Él. El que en Él cree.
Esto es importante. Entonces vemos claramente lo que Juan nos está hablando a nosotros. Está usando el verbo de este término en particular, que es la fe. Y por eso le leí ahí en Juan capítulo 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Vuelvo y repito, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Miren lo que Juan está usando. No usa la palabra fe, pero está hablando de creer. El que no cree en él es condenado, y el que cree en él no ha sido condenado. Entonces, esto es importante, lo que Juan nos habla a cada uno de nosotros en cuanto a lo que es este término de la palabra fe. Para los hombres de la antigüedad, el nombre era una manera de resumir toda la personalidad de Cristo, o representada todo lo que era la persona de Cristo. Esto es importante. Por tanto, creer en el nombre de Cristo significa creer en todo lo que Él es. Creer en el nombre de Cristo es creer en todo lo que Él es. Esto es importante, esencialmente en Él. Entonces usted y yo tenemos que entender esto en nuestra vida, de la importancia que tiene para cada uno de nosotros creer en Cristo, creer en el nombre de Cristo, como Juan nos lo enseña a cada uno de nosotros. Pero, vuelvo y repito, Juan capítulo 3, verso 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado. Yo podría cambiar, o Juan pudo haber cambiado, ¿verdad?, ese término o ese verbo y decir: el que tiene fe en él no es condenado, y el que no tiene fe en él ya ha sido condenado. Esto es lo que Juan nos enseña a cada uno de nosotros. Entonces, una de las características de las enseñanzas de Juan es que las cuestiones eternas se deciden aquí y ahora. Esto es importante para usted y para mí, que usted y yo entendamos esto, que las características de las enseñanzas de Juan, ¿verdad?, en las cuestiones eternas, tienen que ver con la decisión de aquí y ahora. Usted y yo tenemos que tener claro esto. Cada uno de nosotros, la fe no ofrece a los hombres simplemente la seguridad de una vida eterna en un futuro no específico, sino que le da vida eterna aquí y ahora. Esto es importante que nosotros entendamos eso. El que cree en él no es condenado. Está hablando de tener vida eterna, pero el que no cree o el que no tiene fe ya ha sido condenado. Esto es importante, ¿verdad? Y para esto, mire, para poder entender un poco más ese término y en lo que Juan nos habla en cuanto a lo que es creer en el aquí y el ahora, lo que Juan nos dice en el capítulo 3, verso 36 a cada uno de nosotros. Vamos a leer ese verso. Juan capítulo 3, verso 36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios que está sobre él. Mire, voy a leer otro pasaje. En Juan capítulo 5, verso 24, dice de la siguiente manera: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bien importante lo que el apóstol nos está hablando a cada uno de nosotros. Y le estoy diciendo que lo que Juan nos enseña a cada uno de nosotros en cuanto a lo que es la vida eterna, o la seguridad de vida eterna, en un futuro no específico, él no está hablando de eso. Está hablando de tener vida eterna aquí. El momento que usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el momento que usted y yo tenemos fe, en el momento que usted y yo creemos a esa palabra, o creemos en ese nombre, o creemos en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Esto es lo que Juan está hablando. Es claro cuando dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No está diciendo que el que cree en él, el que cree en su palabra, el que cree en el que lo envió, el Padre,
tiene vida eterna de aquí a 20 años. No, está hablando del momento, de la hora, del aquí en que estamos viviendo. Si usted aceptó a Cristo hoy, si usted abre su corazón a Cristo hoy y la acepta como su Salvador, inmediatamente usted tiene la seguridad de tener vida eterna ahora, en este momento. Esto es lo que Juan nos está hablando. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mira la importancia de este texto maravilloso, de lo que nos habla ahí Juan 3:36 y el 5:24. Esto es importante, ¿verdad? Lo que nos enseña a cada uno de nosotros. Tener esto en cuenta. No es algo para mañana, es algo en el momento. En el momento. Usted pasa a tener vida eterna en Cristo Jesús. Por creer en Él, por creer en su palabra, por creer en aquel que lo envió. Esto es importante. Entonces, mire, Lucas registra muchas ocasiones en las que los que oían ponían su fe en Cristo. Y encontramos otras conclusiones también, tanto en la condición continua como los resultados permanentes de la fe, que eso recibe una mención, pero lo característico es la decisión que usted y yo tengamos. Esto es importante, que usted y yo entendamos esto, ¿verdad? Que en nuestra vida, porque para Pablo, si hablamos de Pablo, para Pablo la fe es una actitud típica de los cristianos. Para Pablo la fe es eso, es la actitud típica de los cristianos, de los que creemos, de los que seguimos al Señor. Por eso no comparte con Juan la antipatía por el sustantivo, sino que lo usa más de 2 veces, más que el verbo. Él usa esto más de 2 veces, es lo que el apóstol Pablo lo usa, y lo hace en relación con algunos de sus conceptos principales. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, verso 16, vamos a estar leyendo ese verso. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree a Él, judío primeramente y también al griego. Mire lo que el apóstol Pablo nos enseña, el ejemplo que nos trae el apóstol Pablo cuando habla del Evangelio como el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pues yo podría decir, o Pablo pudo haber dicho, poder de Dios para salvación a todo aquel que tiene fe. A todo aquel que tiene fe. A todo aquel que cree en Él. A todo aquel que cree en el nombre de Él. Esto es importante. Mire, significa mucho para Pablo que el cristianismo sea algo más que un sistema de buenos consejos. Para Pablo significa mucho más que eso. Y usted y yo tenemos que entenderlo de esa manera. El cristianismo no es simplemente algo o un sistema de buenos consejos, va mucho más allá, porque no solamente le dice a los hombres lo que debe de hacer, sino que también les da el poder para hacerlo. Esto es importante, ¿verdad? Esto es importante. El poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Está hablando de poder. Entonces no está hablando solamente de buenos consejos o de algo, ¿verdad? Va mucho más allá de eso. Y una y otra vez Pablo hace resaltar ese contraste entre la mera palabra y el poder. Y siempre con el objeto de poder de manifiesto, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios. Y se ve en la vida de los cristianos. Esto es importante que usted y yo lo entendamos. Cuando usted y yo venimos a Cristo, cuando usted y yo abrimos el corazón y le aceptamos, ese poder está en usted. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación y vida eterna. Poder de Dios. Entonces, Pablo nos enseña esto que es de gran importancia para cada uno de nosotros. La palabra de Dios o el Evangelio no solamente es un sistema de buenos consejos, también es de poder, donde el hombre le dice no solamente lo que el hombre debe de hacer, sino que el hombre tiene poder para hacerlo. Tenemos el poder de parte del Señor para hacerlo. Claro, usted y yo entendemos que es en el nombre del Señor, que es en el poder de Dios, que usted y yo podemos hacer muchas cosas. Esto es importante para cada uno de nosotros. Esto es importante, que entendamos esto, ¿verdad? Que es en el poder del Espíritu Santo de Dios
Y eso se ve en la vida de los cristianos. Entonces el hombre puede recibir este poder solo cuando cree. Si usted y yo queremos tener ese poder, queremos recibir ese poder, es necesario que creamos en Él. Es necesario que creamos a su palabra. Es necesario que creamos en aquel que lo envió. Esto es importante para usted y para mí. Y mire, algo con esto quiero terminar. No hay sustituto para la fe. No hay sustituto para la fe. No tenemos nada con qué sustituirlo. Y el hecho de que no encontremos la palabra, esa característica de esa palabra, o de ese uso en particular de ese término fe, no implica de que no tengamos fe. El creer en Él, el creer en su palabra, el creer en el nombre de Cristo, el creer en aquel que lo envió, está hablando de fe. Y esa fe es lo que nos fortalece a cada uno de nosotros. Pero esa fe también nos da a nosotros ese creer. Trae poder a tu vida y a mi vida. Poder para echar fuera demonios. Poder para orar por los enfermos y que sean sanos. Esto es importante. Orar en el nombre de Cristo. Entonces, entender, y con esto termino, de que no solamente son buenos consejos lo que la palabra nos da. Esa palabra también viene con poder. Te da poder para permanecer firme. Te da poder para rehusar lo malo y permanecer en lo correcto. Te da ese poder. Poder de dominio propio. Donde tú decides adorar y bendecir a Dios por siempre y para siempre. Donde tú decides apartarte de lo malo para hacer lo que Cristo te enseña o nos enseña a cada uno de nosotros. Tenemos ese poder. Entonces no dejemos que el enemigo nos atrape o nos aplaste a cada uno de nosotros. Tú tienes poder para decirle no. Tú tienes poder para rechazarlo, para que él huya de ti. Y en Santiago nos enseña, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistirlo. Entonces, ¿cómo lo resistimos? Con ese poder. El poder que tenemos en la palabra. El poder que tenemos en creer. Porque ese poder se nos da, lo recibimos cuando creemos en el Señor Jesucristo. Cuando creemos en ese nombre, que es sobre todo nombre. Esto es importante, hermano y amigo que nos escucha y nos ve a través de las redes sociales. Quiero que oremos en esta maravillosa tarde. Y la próxima semana continuamos con este enfoque bíblico de la palabra del Señor. Y vamos a continuar porque aún esto es mucho más amplio. Los usos particulares del término fe. Lo que es el verbo, el sustantivo de esto. Y entender una cosa importante de la palabra del Señor. Porque no es suficiente decir tener fe. Es que debe de haber un fruto de esa fe en cada uno de nosotros. ¿En qué estamos creyendo? ¿En qué creemos? ¿En qué hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza? ¿En qué creemos cada uno de nosotros? Quiero que donde estés, si puedes levantar tu mano, si estás sentado te puedes levantar y vamos a orar. Quiero orar por ti y quiero pedirte que vayas a través de las redes sociales. Ahí nos puedes encontrar a cada uno de nosotros en el canal de YouTube como Iglesia Rey de Gloria Oficial. Ahí están las enseñanzas que estoy seguro que te van a servir para tu crecimiento espiritual, para que tu fe eche raíces y pueda fundamentarse en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es importante para cada uno de nosotros. También si tienes una necesidad, si tienes una petición de oración, nos la puedes enviar a través de las redes sociales y estaremos orando por ti, por tu familia, por tus necesidades, creyendo en el poder que Dios nos ha dado para que Él pueda obrar en tu vida y en tu familia. Vamos a orar. Padre, de todo gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este tiempo maravilloso que nos permite poder venir a tu presencia, adorarte, bendecirte y glorificarte. Quiero bendecir cada vida, cada hombre y cada mujer, Señor, que nos ha visto a través de las redes sociales y los que nos seguirán viendo, Padre Santo. Que tu gracia sea sobre cada uno de ellos, que tu gloria se derrame sobre sus vidas, Padre Santo, y que tu poder se desate en cada uno de ellos, Padre Santo Dios, que tú traigas sus vidas liberación, sanidad, libertad, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Sé tú guardando y cuidando
Amén. de toda trampa del enemigo, Señor, Amén. y de toda enfermedad que hoy, Señor, está azotando el mundo entero, Padre Santo. Pero creemos en tu palabra, creemos, Señor, a tu promesa, Padre Santo, y en esas promesas nos apoderamos, Señor. Amén. En ella, Señor, acallamos nuestra vida, Padre Santo, y nuestra familia, Padre bendito Dios, tu iglesia, tu pueblo y nuestra nación. Amén. Bendigo, Señor, cada persona, bendigo a su familia, en el dulce nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén.